Cuando observamos los precios o las cotizaciones de los instrumentos financieros en nuestra plataforma de trading, tenemos distintas opciones para hacerlo, como gráficas de líneas, gráfica de barras y, la preferida por excelencia, por la mayoría de los traders, la gráfica de velas japonesas. Pero antes de profundizar en ellas vamos a ver un poco de historia. En el siglo XVII, los japoneses comenzaron a utilizar la gráfica de velas japonesas para el análisis técnico del comercio de arroz. Así que los japoneses llevan siglos de experiencia en el uso de esta herramienta. Sin embargo, de este lado del planeta, en el mundo occidental, apenas comenzamos a conocerlas y usarlas desde la década de los 90 gracias a Steve Neeson, quien las introdujo para exponer información sobre los valores de los activos en nuestros mercados financieros. En realidad, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas contienen y exponen la misma información, a diferencia del gráfico de líneas, que es bastante más limitado, pero el gráfico de velas sobresale y se destaca sobre el gráfico de barras porque es visualmente más fácil de entender y procesar. Tanto el gráfico de barras como el gráfico de velas muestran los 4 precios principales de una sesión, es decir, el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. Por su parte, el gráfico de líneas solo se puede configurar para trazarse sobre uno de los 4 precios, aunque típicamente se utiliza el precio de cierre de la sesión. Las velas, sin embargo, al conformar un cuerpo con color entre la apertura y el cierre, resulta mucho más fácil y atractivo a la vista y facilita exponencialmente su lectura. Al observar una vela, es mucho más fácil identificar los 4 precios principales que al ver una gráfica de barras. Las plataformas de trading permiten personalizar el color de las velas y literalmente podemos elegir cualquier color. Pero las combinaciones de colores más usadas mundialmente son blanco-negro o verde-rojo, donde en la primera combinación la vela blanca es alcista y la negra bajista, y en la segunda la vela verde es alcista y la roja bajista. Para entender mejor la lectura e interpretación de las velas, veamos cómo se forma una vela. Estamos sobre un plano cartesiano positivo, donde el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa el precio. Así que estos, por ejemplo, son los días del mes, y esta es la escala de precios. Supongamos que estamos hablando del precio del oro, y estas han sido las sesiones anteriores. Así que supongamos que el día de hoy abre el mercado muy cerca del precio de cierre del día de ayer, es decir, en $1,200 la onza. Y así se forma el primer precio de la vela, el precio de apertura de la sesión. Comienzan a pasar los minutos y las horas, y el precio va cambiando de acuerdo a las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, el precio sube, y si hay más oferta que demanda, el precio baja. Así que cuando el precio sube y se mantiene por encima del precio de apertura, el cuerpo de la vela es verde o blanco, y este se va haciendo más grande o más pequeño de acuerdo al movimiento. Entonces, digamos que durante la mañana hubo mucha demanda, y el precio subió y subió hasta alcanzar los $1,205 por onza. Entonces, hacia las 11 de la mañana, la vela se veía más o menos así. Pero después de esa hora, por alguna razón que no nos importa en este momento, comenzó a bajar la demanda y el precio comenzó a caer. Entonces, lo que sucede con la vela es que el cuerpo comienza a hacerse cada vez más pequeño, pero dejando una estela, una sombra, mejor conocida como mecha o cola superior, que deja rastro de hasta dónde llegó el precio antes de bajar. Es decir, deja evidencia de cuál fue el precio máximo, $1,205. Durante la tarde la oferta aumentó muchísimo y el precio cae por debajo del precio de apertura. Entonces, cuando eso pasa, el cuerpo de la vela ahora cambia a color rojo o negro según tu configuración de colores y se va haciendo cada vez más grande a medida que el precio cae. Sin embargo, poco antes del final de la sesión, creció ligeramente la demanda otra vez y el precio subió un poco.
así que el cuerpo se achica, pero dejando ahora una cola o sombra inferior para que no se nos olvide cuál fue el precio mínimo de la sesión. Al final del día la vela se ve así: precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. Esto obviamente en caso de una sesión bajista. Para una sesión alcista sería precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. Siempre una vela bajista tendrá el precio de apertura arriba y el precio de cierre abajo, y una vela alcista tendrá el precio de apertura abajo y el precio de cierre arriba. En este caso yo he utilizado una sesión diaria, pero las sesiones pueden ser del tiempo que quieras, según tu tipo de análisis. Las sesiones más comunes son de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, diaria, semanal y mensual. Ahora, como te puedes imaginar, nunca una sesión es igual a otra. A veces el precio fluctúa más y otras menos. A veces sube mucho y otras veces sube poco, etc. Así que las velas pueden tomar diversas formas con cuerpos pequeños, medianos y grandes, así como sombras superiores e inferiores grandes y pequeñas, y según la forma que tengan las velas al final de la sesión, adquieren diferentes nombres, y los vamos a ver a continuación. Pero es importante que entiendas que la interpretación de estas herramientas es una gran ventaja para el trader experimentado que puede observar mucho más que solo los 4 precios, entendiendo el mercado desde una perspectiva más analítica y más profunda. Por ejemplo, si ves un cuerpo grande, se entiende que hubo una fuerte presión en el mercado, sea alcista o bajista, y cuerpos pequeños indican poca actividad por parte de los participantes del mercado. Un gran cuerpo verde o blanco indica que los compradores actuaron agresivamente, y un gran cuerpo rojo o negro indica una fuerte actividad por parte de los vendedores. Por su parte, las sombras o colas, sean inferiores o superiores, indican que la mayor parte de la actividad del mercado tuvo lugar lejos de los precios de apertura y cierre. Y sombras cortas indican que la actividad del trading estuvo confinada alrededor de estos precios. Una vela con una larga cola inferior y una corta mecha superior significa que los vendedores presionaron fuertemente a la baja, pero luego los compradores actuaron con más fuerza y consiguieron devolver el precio para cerrar la sesión cerca de la apertura. Son velas con un cuerpo realmente pequeño y sombras largas arriba y abajo. El pequeño cuerpo demuestra poco movimiento desde la apertura al cierre, y las largas sombras nos dicen que tanto compradores como vendedores estuvieron activos durante la sesión. El color del cuerpo no es realmente muy importante, pero esta forma de vela representa indecisión entre toros y osos. Si observas una peonza durante una tendencia alcista, típicamente significa que ya no quedan muchos compradores, y es posible que veamos un giro. Es posible que los osos comiencen a controlar el mercado y se dé inicio a una tendencia bajista. Si la peonza aparece en una tendencia bajista, es lo contrario, es decir, van quedando pocos vendedores y la tendencia podría comenzar a subir. Una vela Marubozu no tiene sombras, es puro cuerpo. Si la vela Marubozu es alcista, el precio mínimo es igual al precio de apertura y el precio de cierre es igual al precio máximo. Esta vela muestra que los toros mantuvieron el control durante la totalidad de la sesión y generalmente marca el comienzo de una continuación al alza o un patrón de reversa alcista. En el caso de una vela Marubozu bajista, el precio de apertura es igual al precio máximo y el precio de cierre es igual al precio mínimo. Y como puedes estar imaginando, su significado es exactamente opuesto al de la vela alcista. Quiere decir que los vendedores tuvieron el control desde la apertura al cierre y se puede interpretar como el inicio de una nueva tendencia bajista o el reverso de una tendencia alcista. Esta vela se produce cuando la sesión cierra exactamente al mismo precio de apertura, o al menos sumamente cerca,
lo cual da lugar a una vela sin cuerpo o con un cuerpo casi imperceptible. La interpretación de esta vela es que no hay una dirección clara en el mercado y por sí solas, las velas doji son patrones neutrales. Al ser un doji quiere decir que el precio de apertura y cierre son iguales, pero en este caso la vela posee una larga mecha, cola o sombra superior. Típicamente se lee como una señal de cambio de tendencia cuando aparece al final de una tendencia alcista, aunque también puede aparecer raras veces al final de una tendencia bajista. Esta es exactamente igual a la formación anterior. Aparece típicamente al final de la tendencia bajista y su forma indica que los vendedores lograron presionar el precio durante el principio de la sesión, pero luego perdieron fuerza y los compradores pudieron controlar el precio, empujándolo con fuerza hacia arriba al final de la sesión para regresarlo a nivel de apertura. Así que podría significar que se avecina una nueva tendencia alcista. El nombre de esta vela le viene perfectamente. Parece un martillito. Es una vela con una larga cola inferior y un cuerpo pequeño en la parte de arriba, pero cambia de nombre según donde aparezca. Es decir, si aparece al final de una tendencia bajista, se le dice martillo, y si aparece al final de una tendencia alcista, se le dice hombre colgado. En ambos casos suele marcar el final de la tendencia precedente. Idealmente no tiene mecha o sombra superior, pero sigue siendo válida aunque tenga una pequeña, y el color del cuerpo no es realmente importante. Este es el patrón inverso al martillo. Tiene un pequeño cuerpo en la parte inferior y una larga mecha o cola superior. Indica que los compradores controlaron el precio al principio de la sesión, pero perdieron fuerza hacia el final, y los vendedores pudieron regresarlo al punto de partida. La estrella fugaz, para que sea considerada como tal, debe aparecer al final de una tendencia alcista, y el martillo invertido adquiere ese nombre cuando el patrón aparece al final de una tendencia bajista. En ambos casos representa una señal de cambio de tendencia y pierde significado cuando aparece en mitad de la tendencia. El martillo invertido es menos habitual y menos confiable que la estrella fugaz, por lo que es recomendable esperar una confirmación en la siguiente vela. Hay algunas formaciones más, pero estas son las principales y las más usadas en el análisis técnico.